La idea de hoy, ¿cuál es? Bueno, empezamos con la sección de hoy. La idea. ¿Y cuál es la idea de hoy? Pues mira, la he sacado de un libro que se publicó en Cuba del propio Fidel Castro. Bueno, y él al final aquí narra su historia ahí con la Sierra Maestra y la Revolución Cubana, ¿no? Entonces tiene un párrafo, porque ya sabéis que cuando ellos están en la sierra, el gobierno de Batista lanza una gran ofensiva para aniquilar a los rebeldes, barbudos, guerrilleros, revolucionarios cubanos. Tienen todos esos motes, ¿no? Y para preparar la defensa de la sierra, pues aquí te describe más o menos, en un párrafo, cómo estaba pensada esa defensa, ¿no? Entonces ellos, los revolucionarios, tenían un cuartel general en La Plata, era todo muy... Al final eran el equivalente a 300 hombres, más o menos, en principio. Reforzados con igual 1000 auxiliares, ¿no? Que de ciento en viento les apoyaban. Pero bueno, ante ese ataque del ejército cubano, que pues en teoría iba a desplegar 10.000 hombres, quizás eso es una exageración, pero bueno, una fuerza ya importante para machacarlos, comentaba al hilo de eso lo siguiente. Dice, estábamos convencidos de que con todo este conjunto de disposiciones y preparativos podríamos resistir. Dice, el objetivo estratégico seguía siendo la defensa organizada de nuestro territorio base y de las principales instalaciones creadas en la zona. O sea, su objetivo ya como guerrilla no era destruir simplemente al enemigo, sino que tenían un objetivo ya de mantener territorio. Y eso es importante. Ahora vamos a ver por qué. Y dice las instalaciones, ¿no?, que tenían en la zona, que eran Radio Rebelde, con la que hacían propaganda en toda Cuba. Una pista aérea por la que llegaban avionetas con munición y voluntarios. La armería, en la que reparaban armamento, cogían bombas de aviación, sacaban el explosivo y fabricaban granadas de mano y minas. Valoraban mucho las minas. Fabricaban un arma propia que se llamaba el M26, un arquechifle un poco raro. Tenían también un par de pequeños hospitales, un taller de confecciones para confeccionar uniformes, una curtiduría para curtir cuero y construir botas y calzado, una escuela de reclutas donde adiestraban a los nuevos reclutas en minas de frío, que esta es la que llevaba el Che Guevara, una cárcel para su propia gente y para los prisioneros del ejército, y una tasajería, que era donde tomaban la sal y salaban la carne en salazón para que durara más días y fuera una especie de ración de combate de la época. Además habían establecido todo un sistema de salinas junto al mar, salinas marinas, para secando el agua marina obtener sal y poder atender tanto las necesidades diarias como las de la tasajería, que necesitaba un montón de sal para salar justamente la carne. Además habían prohibido en toda la sierra matar cabezas de ganado femeninas para tener suficiente ganado una vez llegara al ejército y cercar a Sierra Maestra. Habían estado robándolas y comprándolas en el llano, a los pies de la sierra, ya en territorio del gobierno de manera ilegal. Habían hecho una acumulación de petróleo y aceites para mantener en servicio la radio, la emisora de radio que requería obviamente petróleo, y la tasajería que tenía elementos eléctricos que también necesitaban de petróleo y aceites. Y con todo esto, la propia dinámica de nuestra férrea resistencia escalonada en torno al núcleo central de ese territorio iría provocando por una parte el desgaste del enemigo y la pérdida de su iniciativa ofensiva, y por otra la concentración de nuestras fuerzas. Es decir, lo que te está diciendo es, en torno a todas estas instalaciones descritas, que estaban fundamentalmente en un lugar que se llama La Plata, habíamos establecido el núcleo de la defensa. De tal manera que en un gran círculo concéntrico alrededor de La Plata, a lo largo de la sierra, se habían establecido distintas unidades. El Che Guevara, de una serie de personas, ¿no? Y lo que se iría haciendo era plantear resistencia, infligir máximo número de bajas, ir retrocediendo poquito a poquito e ir desgastando al ejército. Incluso esperando a que pasen las cabezas del ejército y atacando su logística. De tal manera que, claro, a medida que el ejército te presiona, tú te vas retrocediendo y como todo pivota en torno a un núcleo, el frente se va cortando y la densidad de fuerzas va aumentando, porque tus fuerzas se van retirando y cada vez son más, ¿no? Porque el espacio es más pequeño. Para preparar todo esto habían echado por primera vez, porque hasta entonces habían funcionado con mensajeros, pero por primera vez entre un par de puestos, en el Alto de Montpied y en La Plata, habían establecido hilo telefónico, para poder tener órdenes e instrucciones inmediatas. Habían establecido su sistema de mensajeros que corrían por la sierra,
Y habían establecido, ¿qué más? Fortificaciones. A lo largo de las principales rutas, tanto desde la costa como desde la propia Cuba, habían establecido trincheras, fortificaciones a lo largo de los principales pasos y refugios contra la aviación, con la idea de ir planteando un montón de emboscadas a lo largo de esos territorios, y siempre con la consigna de destruir la vanguardia. Estos, en lugar de dejar que pasara la vanguardia y atacar las partes débiles del convoy, consideraban que las columnas eran tan fuertes como su vanguardia y que lo que había que destruir era esa vanguardia, que era donde iban los mejores. Si esa la ponías en fuga, el resto de la columna no aguantaba. Esa era su lección, ¿no? Y a partir de ahí tenían una logística ultra centralizada de munición. La munición que se había acumulado de las avionetas que llegaban y de las capturas y de la logística clandestina se acumulaban de manera centralizada y se contaban bala a bala prácticamente por el propio Fidel Castro. Era una microgestión casi, ¿cómo deciros? Obsesiva de la munición, pero obsesiva. En parte de una manera comprensible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea es que esto ya se empieza a parecer a un ejército convencional mucho, porque pretende mantener el territorio, tiene ya muchos organismos, tiene muchas cosas centralizadas, sobre todo ya pretende mantener un territorio, como digo. Incluso se había promulgado alguna norma, ¿no? Entonces, de hecho habían promulgado el conocido como Reglamento número 1 del Ejército Rebelde, ya en febrero del 58, 5 meses antes de la ofensiva de Batista, que es una ley que yo no encontré en ningún lado, pero a la que se hace referencia en sucesivas leyes publicadas luego oficialmente en Cuba, que hacen referencia a ese reglamento, pero ese reglamento yo no lo encuentro en ningún lado. Pero era un reglamento que establecía normas civiles y penales para la gestión del territorio y de la guerrilla. Lo cual es interesante porque te indica que ya estableces normas legales porque hay un sistema jurídico muy rudimentario, pero lo hay. ¿Qué quiero deciros con todo esto? La lectura que os estoy explicando es la de una guerrilla que está a punto de convertirse en un ejército convencional y en una especie de protoestado, casi de un estado. Entonces, cuando tú quieres entender qué es una guerrilla o una insurgencia de verdad, esto es lo que tienes que entender. Tienes que entender que es un ejército transformándose, un ejército irregular, guerrillero transformándose en un ejército regular. Y que va adoptando todas estas cosas de burocracia, papeleo, distintos departamentos, no todo dedicado a la parte militar, también mucho para el tema civil, gestionar la relación con la población de la zona. Y para él ya es muy importante tener un territorio que sí controla. Un territorio en el que tú no puedes entrar y que incluso te lo disputa como si fuera un ejército estableciendo casi un frente. Es un frente líquido aún. Y esto es la idea de hoy. Entender que una guerrilla en el fondo, cuando es política, tiene objetivos fundamentalmente de construcción de un Estado y que por tanto en esa fase una guerrilla es un ejército, un incipiente ejército estatal, un ejército ortodoxo que acabará adoptando tácticas prácticamente ortodoxas, convencionales, e irá abandonando paulatinamente la guerrilla. Y por tanto esto te permite otra cosa, que es identificar en qué fase está un grupo. ¿Qué es Hezbollah? ¿Qué son los hutíes? ¿Qué es Al-Qaeda en Irak? ¿Qué era el Estado Islámico? Pues esa es la cuestión, ¿no? Y me parece una idea interesante para entender la próxima vez que oigamos hablar de grupos que controlan el norte de Mali, que se enfrentan a Wagner y todo eso, ¿qué son realmente? ¿Son guerrillas o son prácticamente protoestados? Son casi ejércitos convencionales. Pues esa era la idea que os quería, en fin, transmitir hoy, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un poquito todo, básicamente. Las granadas eran las F1, dice por ahí de New. Efectivamente, eran las F1. Efectivamente, F1 son. Creo, ¿eh? Sí me han parecido las F1, sí. De la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? O justo inmediatamente después. Ah, ta, 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 ta. Ah, 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 ah. Bueno, así que... Pues eso ha sido un poco todo. Voy a mirar aquí... ¿Quién más está en Twitch ahora? A ver si hay alguien así y os lo mando para allá. Vale, no tengo así a nadie conocido siguiéndole y tal.
Bueno, mira, si no os mando para al que le apetezca, ahí a descifra la guerra y listo. A Alex que está ahí, que me cae bien. A ver. Así que os mando ahí. Os mando